Rápido. Sí, en una frasecita, que usted diga, yo quiero estudiar esto por esto, Alfonsito. Pastor, usted nos hizo acto de mucho énfasis y nos recalcó en el Pentateuco, nos hablaba del evangelismo, entonces yo diría como complemento. Ok, complemento. Muy bien, así con esa precisión. Conocer más a Jesús. Conocer más a Jesús, muy bien, excelente. Otras dos o tres personitas que quieran decir algo así muy rápido. Sí, es como, para mí es como la continuidad del estudio anterior. Excelente, continuidad. El cumplimiento del Pentateuco. Cumplimiento del Pentateuco. Abraham, ¿tú estabas diciendo algo? Estás muteado. Estás sin micrófono. Dale al de al lado. Sí, disculpe, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Am, Más que todo es para estar más en comunión con la palabra de nuestro Padre y aprender un poco más. Qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Vamos a dar inicio. Yo les invito a que saquen sus materiales, tengan Doña Luz sus... estaba diciendo algo. Gracias, amor. Doña Luz, es que está con silencio. Ah, ya. No, para, como dijo el señor, la continuidad del estudio del Pentateuco y estudiar más y aprender acerca de de la que los evangelios nos pueden enseñar acerca de la vida de Jesucristo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Tengan sus materiales allí, vamos a mirar rápidamente la justificación, el por qué estudiar los cuatro relatos del Evangelio. Voy a estar diciendo a veces los cuatro evangelios o los cuatro relatos del Evangelio. Todos creemos que hay un solo Evangelio que se cuenta en toda la Biblia de diferentes maneras, pero a veces para facilitar la comunicación voy a decir los cuatro Evangelios simplemente. ¿Listo? Entonces, la justificación. El Evangelio no es un sistema de pensamiento, no es una filosofía o una ideología, sino un evento histórico que partió la historia en dos. El cristianismo actual está urgido de volver su mirada a Jesús, quien es el protagonista de esta historia, para redefinir su esperanza futura y su misión presente a la luz de este suceso, es decir, del Evangelio. Este curso es una oportunidad para profundizar en el mensaje de los cuatro relatos del Evangelio a fin de conocer mejor a Jesús y de entender mejor lo que Él demanda de sus seguidores. El mundo actual no necesita más religiosos, necesita más discípulos que estén dispuestos a redefinir su realidad presente a la luz del reino de los cielos. Básicamente, la razón por la que yo creo que hoy es necesario estudiar a profundidad los cuatro relatos del Evangelio es porque ahí es donde se nos narra el evento histórico que parte la historia en dos. Déjenme planteárselos de esta manera. Todo el Antiguo Testamento es revelación de Dios. Se nos está mostrando a Dios paso a paso en el Antiguo Testamento. Pero hay un evento histórico que está siendo anticipado desde el Antiguo Testamento. Hay una expectativa de que algo pase. Y cuando leemos los cuatro relatos, cualquiera de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, la gran noticia es que ese suceso ya pasó. O sea, lo que tanto estaban esperando los que venían conociendo a Dios de diferentes maneras a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de los pactos del Antiguo Testamento, a través de la presencia de Dios manifestada y simbolizada con el templo, el tabernáculo,
a través de las promesas hechas por Dios. Todo eso, todo ese conocimiento de Dios está a la espera de que haya una revelación suprema. Y lo que los autores del Nuevo Testamento creen es que en Jesús sucedió esto. Quiero que le presten atención a la primera oración de esta justificación rápidamente. Es el Evangelio no es un sistema de pensamiento, no es una filosofía o una ideología, sino un evento histórico. Las religiones por lo general son buenos consejos, tienen un sistema de pensamiento, tienen una filosofía. El Evangelio, más que una forma de pensar, es un suceso, es algo que sucedió, es la noticia de que el rey vino, la noticia de que el gran Dios vino, de que se reveló, de que se manifestó de manera plena en Jesucristo. Ese evento histórico es el que parte la historia en dos y ese evento histórico da luz a sistemas de pensamiento, a filosofías, a ideologías, a un sistema ordenado. Pero en sí el Evangelio no es el sistema de pensamiento, sino el evento. Es el hecho de que Dios haya venido. ¿Está claro eso? Ujú. Sí es clara la diferenciación entre lo uno y lo otro. Ok. ¿Y por qué es importante hoy que nosotros volvamos nuestra mirada a lo que sucedió en Jerusalén en el primer siglo, en Palestina, lo que sucedió en esa época? Porque de la manera en la que nosotros, en la medida en la que nosotros conocemos al protagonista de esta historia, a Jesús, nosotros podemos entender cuál es nuestra esperanza futura y cuál es nuestra misión presente. Por estos días, algunos de ustedes posiblemente han tenido la oportunidad de ver una película que está abriendo los ojos a una realidad que es de esas realidades que nos ponen el corazón, que nos arrugan el corazón. No es precisamente la Barbie, esa nos abre la mente con otro tipo de realidades que preocupan también. La película de Sonidos de la Libertad, Sounds De of la Freedom. libertad. Eh, y en la medida en la que nosotros vemos el mundo como es, lo que nos preocupa, la realidad absurda que vemos a nuestro alrededor, como cristianos necesitamos volver nuestra mirada a Jesús para entender mejor cuál es nuestra esperanza futura. Si nosotros no estamos mirando continuamente a Jesús, vamos a vivir en desesperanza si solamente miramos el mundo a nuestro alrededor. Y si no miramos correctamente a Jesús, no vamos a entender cuál es nuestra misión presente. El domingo pasado predicamos un sermón acerca de cuál es nuestra misión, acerca de cuál fue la misión de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo en el presente. Estaba titulado Divorcios Diabólicos. Y parte de lo que veíamos es, si nosotros no entendemos qué fue lo que Jesús hizo, no vamos a entender qué es lo que nos corresponde en el presente a nosotros. Entonces, en la medida en la que nosotros vemos cosas que nos preocupan del presente, vemos cosas que nos preocupan de nuestro entorno, debemos volver nuestra mirada a Jesús una y otra vez para entender mejor qué es lo que esperamos a futuro y qué es lo que nos corresponde en el presente. Este curso va a tener dos énfasis principales. Los dos énfasis principales están acá en esta oración. Estoy señalando con el mouse. Aunque podríamos pensar que es demasiado tiempo. Uno dice, uy, 4 meses para estudiar solamente 4 libritos. La verdad es que estudiar cualquier libro de la Biblia implica esta vida y la otra. Para quienes estamos apasionados por el estudio de la escritura y vemos personas que nos llevan años luz, no de personas que se han enfocado en un solo libro o en un solo pasaje de la escritura y llevan toda la vida estudiándolo en sus contextos, en su idioma original. Entonces, parte de lo que hacemos en estos cursos es hacer una introducción con el fin de que las personas que tienen otra cantidad de actividades en su día a día, trabajo, familia y muchas otras cosas, tengan la oportunidad de entender un poco cada sección de la Biblia. En este caso, el énfasis puntual que vamos a darle a este curso
es el énfasis de la cristología y el discipulado. ¿Quiere decir eso? Vamos a tratar de entender quién es Jesús a la luz de los 4 relatos del Evangelio y entender qué demanda Jesús de sus seguidores. Esas son las 2 cositas a las que les vamos a apuntar, a las que le vamos a prestar atención. Obviamente eso implica muchas cosas. Yo quiero hacer un breve repaso de algunos términos que son claves y que quiero que creo que Abraham es el único que nos acompaña nuevo de los que de los que nos acompañaron la vez pasada. Entonces, todos vamos a mostrarle a Abraham lo mucho que sabemos de esto. Vamos a dar una respuesta muy precisa a 3 palabritas que son muy, muy claves y a una definición. Olga, no se me vaya, hágame el favor, que usted es la primera a la que le voy a preguntar. No, mentiras, tranquila, se molesta. Eh, primer pregunta. ¿Qué es la Biblia según lo que dijimos en el anterior curso, en el curso de Pentateuco? La Biblia es Un texto antiguo. un texto antiguo, muy bien. Texto antiguo Y Sagrado. y sagrado, muy sagrado. bien. Uy, muy bien, hermana Esther. Estrellita. Para usted y estrellita también. Póngase una estrellita usted misma, hermana Claudia. Claudia. Texto sagrado y antiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia tenemos que estudiarla como texto, es decir, que hay que leer. Gracias a Dios ahorita tenemos algunas posibilidades de, por ejemplo, para quienes tienen que manejar por mucho tiempo, poner la Biblia en audio y poder escuchar varias veces el mismo texto y eso ayuda. Pero sí o sí vamos a tener que leer porque es texto, pero no es texto moderno, es texto antiguo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que fue lo que estuvimos estudiando el semestre pasado, tenemos que pensar que las leyes que hay ahí no son leyes modernas, son leyes antiguas y no se deben comparar con nuestras leyes modernas porque van a ser leyes que son absurdas ante nuestra comprensión de la realidad presente, pero a la luz de otras leyes de su entonces, de su entorno, son leyes muy, muy justas, son leyes que tienen mucho sentido. Lo mismo en el contexto del Nuevo Testamento. Para estudiar el texto bíblico hay que entender que es texto antiguo. Entonces, cuando estudiamos el Evangelio, tenemos los 4 relatos del Evangelio, tenemos que entender que tenemos un texto que es tal vez claro para nosotros porque tenemos buenas traducciones al español, podemos leerlo en español en una cantidad de traducciones que nos facilitan la comprensión, pero no tenemos ante nuestros ojos el contexto. Entonces, aunque hay muchos conceptos que ustedes creen que pueden ser muy, muy fáciles de entender porque hemos estado medianamente familiarizados con ellos, o sea, escuchamos del bautismo, escuchamos de los fariseos, escuchamos de el templo de Herodes, pero muchas veces no entendemos o no sabemos de dónde salió todo eso, no entendemos el contexto, no sabemos qué es lo que está pasando y hay cosas de las que nos perdemos por no entender ese contexto. Entonces, la Biblia es texto antiguo y sagrado. Otras 3 palabritas. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Cualquier persona que se llame Alfredo, que esté al lado de una Olga, que me responda, por favor. Se les cayó el internet. Ah, ¿Alguna Laura que le ayude? Si puede hablar con eso en la nariz. Mientras tanto, No es el estudio profundo ¿es el estudio profundo de las Biblias? vamos cerquita, vamos cerquita. A ver, hermana Luz, ¿usted qué dice? No sé cómo. ese es el Acuérdense de los dibujitos. Intentar Para, de- el texto, el contenido. alcancé a escuchar algo es que se le estaba como entrecortando.
e intentar extraer el sentido del, del texto original. Excelente, excelente, hermana Esther. Todos se acercaron un poquito, intentar extraer el significado original. Es intentar acercarnos lo más posible al significado original del texto. Es muy, muy bien, la felicito, hermana Esther. Eso es la exégesis. Y teníamos el dibujito de la hojita, porque era como tratar de entrar en una hojita y descubrir todas sus cualidades, todas sus... La siguiente palabrita es la hermenéutica. Exégesis es tratar de ir hasta el mundo bíblico y conocer el texto como en su contexto, extraer el significado original. Hermenéutica. Esa sí es la que, sacando el significado original, cómo se relaciona a nuestra vida presente. Excelente, excelente. Alfredo te dijo, ¿cierto? ¿No? Muy bien. La hermenéutica es traer esa hojita para cruzar el puente, es venir y decir, bueno, esto significó esto en el pasado para los lectores originales. La hermenéutica es cómo esto se relaciona con nosotros, que es lo que normalmente estamos haciendo siempre en la iglesia, tratar de entender qué es lo que dice el texto para mí, pero sin entenderlo primero en su contexto, no va a ser, no vamos a estar siendo fieles a lo que realmente dice el texto. Y la tercer palabrita, ¿quién se acuerda cuál es? Muy bien, Elizabeth. La teología Excelente. ¿Y que qué es la teología? es entender como el todo de la escritura, el propósito original del texto completo. Muy bien, entonces es sacar, ya no quedarnos solamente mirando la hojita, sino mirar el árbol completo, que sería, en este caso, los evangelios, y mirar el bosque completo, que es toda la Biblia, y tratar de entender ese bosque, tratar de entender cómo este texto particular está conectado con todos los demás. Eso es la teología, muy bien. No se preocupen que ahí poco a poco vamos vamos a ir naturalizándonos con estos conceptos. Muy bien, entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción que vamos a hacer con una actividad. Entonces, espero que todos tengan tijeras. Por ahí Samuel dijo que no estaba en preescolar, pero eh, los que no puedan, Abraham, no queremos que te vayas a estrellar mientras estás cortando las páginas, entonces lo puedes hacer después. Tenemos aquí en la página, creo que es la 2 porque el mío no está numerado, un Ujú. cuadrito, la página 3 gracias. Tenemos un cuadro que vamos a tratar de llenar con los enunciados que están en la página 4 y 5. Esos enunciados están en desorden y hay algunos enunciados de ahí que no tienen nada que ver. Pues, la idea es que ustedes los recorten. Ustedes pueden, pues si les parece más fácil recortarlos, la idea es que los recorten y que lo vayan ubicando de acuerdo a como ustedes crean. Entonces vamos a intentar con lo primero, por ejemplo. El primer enunciado dice, este autor con toda seguridad también escribió el libro de Hechos. Fue un médico que acompañó a Pablo en parte de sus viajes. Su estilo de griego, que es el mejor del Nuevo Testamento, refleja su nivel de estudio y su procedencia. De hecho, es el único escritor gentil del Nuevo Testamento. ¿A qué creen que está haciendo referencia ese enunciado? ¿A la fecha posible, al escritor, a los receptores o a la cristología del Evangelio? Al escritor. Al Al escritor. escritor, Muy bien, entonces lo que Pablo. ustedes tienen que hacer es decir, bueno, ¿cuál de este enunciado, en cuál de estos 4 libros se ubica y en cuál de estas casillas? ¿La cristología qué es? La cristología es cómo presenta ese autor a Cristo, cómo presenta ese evangelio a Cristo. Entonces, ¿hay alguna duda? Sí, a ver, Elizabeth.
Me gustan los estudiantes que dicen que sí, porque los que dicen que no hay ninguna duda después están diciendo, yo no entendí. Entonces, yo corto así Eso, lo puedes cortar así. y lo pongo donde yo creo que es. Ajá, lo Lo- puedes doblar, sí. Ah, O bueno, si ustedes simplemente quieren ir escribiéndole ahí, si piensan que es muy escuelero lo de cortar, eh, lo pueden esto hacer entonces también. sería en escritor, y yo pienso que sería en Lucas. ¿Sí? Pues ya le diste la respuesta a todos, gracias. Pero muy bien, entonces cada uno tome sus decisiones y ojo, sin mirar internet, pueden mirar la Biblia. De pronto, si ustedes dicen, "Ay, a mí me suena esto algo que yo leí en estos días", pueden mirarlo, pero solo con lo que ustedes conocen, tienen 15 minutos, no, 10 minutos a partir de ya. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que no hayan entendido? Si alguien tiene preguntas, no se sientan mal. Como O decía sea un que profesor. se recorta y después vamos a ver quién es el escritor. ¿Sí? La idea es que usted lo vaya ubicando. Ustedes, por ejemplo, si usted está ahí con don Guillermo, que ustedes lo vayan ubicando en el cuadro y ustedes digan, por ejemplo, si este primer enunciado es un escritor, entonces, ¿en cuál de los cuatro escritores creo que es? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Y lo mismo cuando es una fecha. Si aparece un número, si aparece este relato posiblemente se escribió después de tal. Entonces, la idea es que lo ubiquemos así. ¿Listo? Tengo Ya. una pregunta. Sí. En receptores, ¿qué es? Receptores es quienes reciben la carta. La carta no, el El libro, Evangelio. el evangelio. Entonces, posiblemente, por ejemplo, van a encontrar algo como, eh, posiblemente fue escrito para un público judío ubicado en el contexto romano. Ese tiene que ver con receptores, quienes reciben el libro. ¿Claro? ¿Clarísimo? ¿Que no entienden? ¿No? Ok. Tienen 10 minuticos ahí solitos para que lo hagan. Los que están en pareja lo pueden hacer junticos. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Alguno alcanzó a completarlas todas? No, muy poquito tiempo, ¿cierto? Muy tacaño ese profesor. Aparte de todo, me ¿Cómo? temo, me temo decir que no, no sé muchas. ¿No? O sea, que realmente estas preguntas nunca me las había hecho. Pastor, usted pone este material como si fuéramos estudiando la doctoría doctorado de no sé qué. ¿Cómo? Pero empezaste diciendo que parecía de preescolar y ahorita me estás diciendo que un doctorado. Número uno, sí, o sea, Avanzamos rápido. nos pones a reportar primero y después preguntas acá que del doctorado, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. Ok. Muy bien, voy a empezar con uno de los enunciados que posiblemente se encontraron. Seguramente fue el primero de los 4 relatos del Evangelio. ¿A quién hace referencia ese enunciado? Es decir, ¿cuál creen ustedes que fue el primer relato del Evangelio que se escribió? Creo que se me cayó el internet. No. El que llevan los alumnos, pastor. Los alumnos más bien, sí. ¿Es Mateo? Yo digo que Mateo. Bueno, Ok, eso, atrévanse a decir, no se preocupen que no
No Una sé, estrellita. se pueden equivocar. Mateo, ¿alguien dice algo diferente? Digo, porque él empieza con el anunciamiento y todo eso por eso. Bienvenida, Yesenia. Hermana Claudia, Yo me atrevo a decir que Lucas. Lucas, ok. Ya hay dos opciones. ¿Quién da más? Estoy perdida. ¿En cuál fue el que usted leyó? Yo El leí, primero. yo leí un, un enunciado que es el penúltimo enunciado de la página El papel 4, que del dice, 4. con toda seguridad fue el primer relato del Evangelio que se escribió y de este tomaron otros dos evangelistas. Entonces, ¿quiénes votan por Mateo? ¿Quiénes dirían? Hay dos opciones hasta ahora. ¿Quiénes dirían que Mateo es el primero? Levanten la mano, por favor. Yo, Ok. Veo varias manos, unas tijeras levantadas y otras manos por ahí. La hermana Claudia dijo Lucas. ¿Quiénes votan por Lucas? ¿Quiénes les gustan las Lucas? Bueno, en Colombia, cuando dicen las Lucas, están hablando de dinero. Porque yo pensé esa que es era una forma muy coloquial de decir dinero. Me olvidaba que tenemos diferente. ¿No, no te gusta el dinero? Ok, ¿ninguna otra opción? Es muy Juan. probable. Ah, Juan. Juan. ¿Alguien dice que Juan? Marco. Ah, interesante, casi nadie le da. Es muy probable, lo más seguro es que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que es el evangelio que tiene más antigüedad. no, ¿Por qué entonces tenemos el relato Mateo, Marcos, en el canon bíblico, o sea, en la forma en la que se escribe, lo tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Porque el único que difiere en la fecha. antigüedad es Marcos, es decir, el orden correcto cronológicamente, según los estudios, es Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Ujú. La razón por la que Mateo está de primero hay dos posibilidades. Una posibilidad es por su conexión con el último libro de la Biblia en nuestro canon, de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? En nuestro canon, no en el canon hebreo, que yo sé que ustedes ya saben que Crónicas es el último, Crónicas, pero en el canon nuestro es Malaquías. 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 Y Malaquías deja como la expectativa que de muchas de las expectativas de la venida del Mesías, y Mateo arranca con muchas de esas expectativas. Mateo arranca con una genealogía, entonces conecta el Antiguo Testamento de una con el Nuevo Testamento. Esa es una de las razones por las que lo ubicaron de primero, y otra de las razones es porque a un señor llamado Agustín de Hipona, por allá en el siglo IV después de Cristo, le gustaba muchísimo Mateo y creía que Mateo era el evangelio principal. Y ese señor era muy amigo, pues primero tuvo una influencia gigantesca en la historia de la iglesia, en la teología cristiana, y era muy amigo de otro señor que se llama Jerónimo de Saboranola, que era que fue el que tradujo lo que la mayoría de ustedes han escuchado por ahí, una traducción muy famosa en la iglesia católica, que es la Vulgata Latina, la Biblia al latín. Y en esa Vulgata, en esa Biblia fue en donde creo, si no estoy mal, fue donde primero se empezó a poner Mateo como primero. Entonces, se cree que Marcos es el evangelio, el primer evangelio, que es el que más rápido se escribió de todos. Y se cree que de Marcos tomaron Mateo y luego Lucas. La razón por la que se cree es simplemente por observación de los mismos textos. ¿Cuál de los tres libros es el más cortico? ¿Mateo, Marcos o Lucas? ¿Cuál es el más cortico? Marcos. Marcos es el más cortico, Ah, muy bien. Marcos es el más cortico. Mateo es un poco más largo y Lucas es también un poco más largo.
Y lo que se cree es que de Marcos, Mateo tomó algunas cosas, volvió a escribir algunas cosas y añadió parte de su propia experiencia con Jesús, y Lucas tomó de ambos un poco y añadió de su propia investigación, de su investigación histórica. Algunos creen que parte de su investigación fue entrevistas con María, la mamá de Jesús, y entrevistas con algunos de los discípulos porque ustedes ven que en Lucas hay un relato grande del nacimiento de Jesús que no aparece ni en Mateo ni en Marcos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer evangelio. Yo espero que a ustedes les empiece a pasar la confusión próximamente, que a mí Perdón, me pasa que pastor. a veces estoy buscando en el Nuevo Testamento Marcos antes de Mateo, porque ya uno tiene en la mente Marcos es primero, porque Marcos tiene la sección más cortica y Mateo escribe casi lo mismo y añade algunas cosas. Eso es una de las razones por las que se cree, y otras muchas razones, pero no nos vamos a enredar. Vamos a empezar entonces con Marcos y vamos a ir completando este cuadro con Marcos. Ustedes no tienen que escribir, simplemente si quieren marcan el, el enunciado como para que ustedes sepan y ya después lo ubiquen ahí. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces empecemos con Marcos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O no? Ok. Marcos es, como les dije ya, es el evangelio más corto, es el evangelio más antiguo, el que primero se escribió. ¿Quién escribe este evangelio? Posiblemente fue el discípulo por quien Pablo y Bernabé se pelearon. Ustedes han escuchado, han leído esa historia en Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé, que son una compañía misionera preciosa, terminan peleados porque hay un muchacho que los está acompañando. Pablo no quiere que los acompañe, y Bernabé, que su nombre lo indica, es el hijo de consolación. Es una persona preciosa que a veces no estudiamos mucho en el libro de Hechos. Es un personaje que es el primero que conecta a Pablo con los demás apóstoles porque todos están atemorizados y él es una persona experta en conciliación, en reconciliación. Bernabé dice, sí, tenemos que llevarlo. Pablo dice, no lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque nos abandonó en el viaje pasado. Y es posible que para la fecha en la que Pablo y Bernabé están haciendo este viaje, estén un poquito mayores. Algunos lo que dicen es, las razones que Pablo da son bastante válidas, porque necesitan a alguien que no los vaya a dejar tirados a mitad de camino, sino que los apoye y que no vaya a dejarlos empeñados. Entonces Pablo se enoja, lo despide, pero algo interesante es que si ustedes leen una carta, que es una de las cartas, es la carta más cortica de Pablo, es una carta acerca de reconciliación. ¿Alguien sabe de qué carta estoy hablando? La Filemón, carta más cortica de Pablo. ¿Alguien la dijo por ahí? Filemón. Filemón. En esa carta en la que Pablo está hablando de reconciliación y que ya es al final de sus días, Pablo incluye por allá al final de la carta un nombrecito. Dice, mis compañeros, mis colaboradores te saludan, y dentro de ese nombrecito incluye a Juan Marcos. Lo incluye como uno de sus colaboradores. Es muy bonito porque parte de lo que yo he notado ahí es que el mismo Pablo, que en algún momento se enojó con este muchacho y dijo, no lo tengan en cuenta, no lo llevemos al viaje misionero, es el mismo que por allá más adelante, hablando de reconciliación con otra persona, incluye a Marcos como un colaborador suyo. Y es muy bonito pensar en Marcos como alguien que en algún momento fue desechado por uno de los grandes de la fe, por el apóstol Pablo. Fue desechado por uno de los grandes de la fe y eh, en vez de pasar a la historia como un don nadie, pasa a la historia como alguien que escribe el primer relato de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Eso yo creo que de alguna otra forma nos marca mucho nuestra comprensión de los otros, y nos lleva a mirar a los otros con misericordia, a pensar, aún esa persona que a veces uno tiende a desechar, esa persona que a veces uno dice, pero es que esta persona nos las ha hecho tantas veces. Yo estoy seguro que Pablo, para pelearse con Bernabé,
tenía que tener muy buenas razones para decir no, no me lleve a este muchacho. Pero parte de lo bonito que yo siento decir en ese momento es a veces de esas personas que uno tiende a desechar, primero, hay la posibilidad siempre de reconciliación y segundo, Dios puede usarlas también para cosas muy grandes como lo que hizo con Marcos, con Juan Marcos. Casi todos los estudiosos concuerdan con que este Juan Marcos fue discípulo de Pedro y mucho de lo que escribió en su relato del Evangelio se debe a que escuchó de Pedro estas historias. De hecho, si ustedes leen el Evangelio, este Evangelio de Marcos, van a leer que es muy diferente, tiene menos discurso y más acción. Todo el tiempo Jesús está en movimiento, hay multitudes que siguen a Jesús, todo el tiempo está caminando. Posiblemente Marcos fue escrito para un público judío ubicado en el contexto romano. ¿Tienen sus Biblias ahí a la Sí, mano? sí. Entonces, abran sus Biblias en el primer evangelio cronológicamente hablando. Marcos. Eso, en ese evangelio. Y van a mirar rápidamente El Marcos, primercito en Mateo. Marcos capítulo, ¿Capítulo qué? No he dicho. Oh, dele gracias, mami. gracias, ahí. Perdón. Marcos capítulo 7. Olguita, vas a leer tú ahí en Marcos 7 del 3 al 4. ¿Alguien más? Vamos a pedirle a uno de los que tiene la cámara apagada. Bueno, vamos a pedirle a Abraham, si tienes la Biblia por ahí, Abraham. Ahí está. Que leas déjame No, pues, decirte, Marcos capítulo 7, versículo 34. Vamos a pedirle a el hermano Mario Prieto que lea Marcos capítulo 7, versículo 11. ¿Listo? Vamos, eso es una muestra, un botón para la muestra, como dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, cada uno va a leerlo y va a pensar cómo nos ayuda eso a pensar en quiénes son los que están recibiendo eh, esta carta, este libro, perdón. Entonces, Olguita, empieza tú. De Marcos 7, del 3 al 4 dice, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Muy bien, muchas gracias, Olguita. Vamos a darle primero al hermano Mario, que tiene 7:11, y después a Abraham, que tiene 7:32. No, Bueno, perdón, 34. Marcos 7:11. Ujú. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudar. Muy bien, hasta ahí, Abraham. Me dio 34, ¿verdad? 7:34. Sí, 7:34. Ok. Y levantaron los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abiertos, Muy bien, sé abiertos. Ujú. muy bien. ¿Qué tienen en común esos tres textos que acaban de leer? Como rituales. Rituales judíos. Rituales judíos. Ok, muy bien. Más o menos, pero hay algo más por ahí. Más concreto. ¿Qué está Vosotros haciendo el escritor ahí, hermano mucho, Mario?
como una costumbre o un dicho. Ok, No, eso no. ok. Yesenia, Quizás sí, religiosos Alfonso. tradicionalistas. ¿Cómo? Quizás religiosos tradicionalistas. Ok. Marcos está haciendo algo. Él es el escritor y está haciendo algo con sus lectores. ¿Qué está haciendo? Creo que... Enseñándoles. Oh, sorry. Ok, vamos más cerquita por ahí. Hermana Claudia. Y ¿No está después... comparando? Ustedes dicen, pero tal dice, ¿no? Hermana Esperanza, Pastora Creo Esperanza. que de alguna manera está como trayendo la enseñanza al contexto, a la experiencia de ellos. Es Ok, decir, como volvamos otra haciendo vez. Perdón, ¿cómo? termine, pastora. Termina. Más o menos lo que, como hablamos de la hermenéutica, como quiero que entiendan lo que les voy a decir de acuerdo a su experiencia. Casi, casi, casi. Volviendo a lo que Alfredo dijo, que fue el que más se acercó y combinándolo un poquito con lo que ustedes decían, lo que Marcos está haciendo es explicándoles algo que para nosotros es extraño, pero les está explicando tradiciones judías. Note, el texto que leyó Olga es, Las manos, le lavarse está las manos. explicando qué es lo que hacen los fariseos. Más adelante está traduciendo palabras. Corbán, que significa tal cosa. Éfata, que significa tal cosa. Eso nos da, eso y muchas otras partes en el Evangelio de Marcos, nos muestra que los que leyeron originalmente este Evangelio, aunque eran judíos, no estaban familiarizados con algunas palabras y conceptos judíos, ni estaban familiarizados con algunas costumbres del judaísmo palestinense, el judaísmo de Palestina. ¿Qué pasa y qué quiero resaltar con esto? Esto quiere decir que, pues, esto y otros estudios que han hecho, lo más posible es que los receptores de Marcos, o sea, quienes leyeron por primera vez Marcos, para quien Marcos escribió, fueron un público judío, pero ubicado en un contexto romano. Es decir, una segunda generación. Vamos a presentar eh, el ejemplo con la mayoría de los que estamos aquí en Estados Unidos viviendo acá. Laura y Samuel, por ejemplo, no son norteamericanos, ya no nacieron acá en Estados Unidos, pero su hijo nació acá en Estados Unidos y su hijo, aunque tiene un origen por los padres latino, tiene que continuamente estar escuchando de sus padres explicaciones acerca de esto es lo que hacemos nosotros en México, Samuel, esto es lo que hacemos nosotros en Colombia, ¿cierto? Y seguramente va a estar necesitando, si recibiera un texto, por ejemplo, de algo que sucedió en Colombia, va a estar necesitando continuamente este tipo de comentarios. Esta palabra significa esto, o esta costumbre es esto. Eso pasa con nuestros hijos con los hijos de los que están creciendo fuera de su país. Eso posiblemente es lo que pasa con el público para el que fue escrito Marcos. Es un público judío, pero ubicado en la ciudad de Roma y posiblemente personas que han perdido ya muchas o que no tienen totalmente clara todas las costumbres y conceptos judíos. Esto va a ser muy clave a la hora de entender el Evangelio, este Evangelio porque tiene unas connotaciones muy fuertes para el contexto romano. ¿Es clara la idea? Y finalmente, la cristología del Evangelio, de esto vamos a hablar más a profundidad yo lo bajo acá para que me quede en un solo cuadrito. De esto vamos a hablar más a profundidad próximamente, pero de una manera muy, muy resumida, este Evangelio resalta el mesianismo de Jesús, es decir, que Jesús es el Mesías, que Jesús es eh, el rey verdadero, y lo contrasta con el reinado del emperador romano. Sin embargo, parte de lo que nos muestra es que
el reinado del Mesías, o sea, de Jesús, no es lo que esperaban los judíos. Es más bien un siervo sufriente como el de Isaías. Es un siervo sufriente que mediante el servicio y no mediante la fuerza es que viene a gobernar. Y ya hay algunas cositas allí eh, que ustedes van a ver ahorita cuando empecemos a estudiar más a profundidad Marcos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya hemos concluido nuestra clase. Dentro de 8 días, si ustedes quieren ir mirando un poquito en su casa los otros enunciados y tratando Ujú. de conectarlos y decir, de pronto este es de acá, este es de acá. Por ahí Elizabeth nos dijo, yo creo que este es Lucas. Entonces pueden hacer trampa ahí y confiar en ella. Dentro de 8 días vamos a mirar los otros tres, la introducción, para que tengamos una ideita clara. Lo que espero es que por lo menos ustedes puedan decir, yo creo que Marcos es el primero por esto y esto, creo que fue escrito para tal persona y creo que fue escrito por este personaje. De una manera muy, muy concreta, eso nos ayuda a entender el contexto. ¿Alguna pregunta? ¿Sobran papelitos? Sí. Ah, sí. Hay unos que están hechos para distraer. Sí. ¿Cómo es que dijo? Capciosos. Sí, Ya eso veo de parece dónde ser. Claudia aprendió, o al revés. Capciosos. Eso iba a decir, eso parece ser un vicio de los profesores, hermana Claudia. No, Porque pero me faltan 2 cuadritos y tengo 6 papelitos. o también hay unos que están recortados en varios. Entonces, por ejemplo, hay algunos de la cristología que, digamos, 3 caben en uno mismo. Ustedes pueden decir, este es, o 2, y lo pueden. Ujú. Pero hay unos que están hechos para distraer y que creo que son evidentes. Pero Ok, como yo venía manejando, intenté ponerme al día con esto porque venía rápido. Entonces, tenemos que hacerlo y para la siguiente clase ya tenerlo listo pueden, o ujú. pueden ir como, si quieres, no lo pegan para que no les quede, no, o sea, lo ubican más o menos de pronto con una cintica o algo con un Que no se tape. rompa. Eso, que no se rompa para que dentro de 8 días que ya los ubiquemos bien donde es, si de pronto alguno les quedó mal ubicado, lo puedan poner. Entonces, simplemente si ya los recortaron, Yesenia, tú también que entraste tardecito, tú tienes el material. Buenas noches, eh, hermano, que el Señor le bendiga. lo Es que mismo, se me perdió el link. no, tranquila. Yo también Ajá. estaba esperándolos a todos en una sala que no era y gracias a Dios me di cuenta rápido. Eh, En Biblia. Eso pasa, sí. Entonces, la idea es que recortan estos, son 2 hojitas, los recortan y los van a ubicar. Elizabeth creo que lo tiene, si quieres puedes mostrar así bien pegadito, que ella lo tiene bien bonito. Eh, lo van ubicando en este cuadrito. Entonces, si quieren los que están acá en Chicago este domingo pueden preguntarme y yo les muestro un poquito, les recuerdo, los que de pronto hayan llegado tarde o así. Entonces, prácticamente hoy, esta noche, miró, fue Marcos. Hoy miramos solo Todo Marcos, sí. posible, escritor, receptor y cristología. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que tenemos que cuadrar más o menos y lo que pensemos de los otros. Y lo que piensan de los otros, exactamente. Pastor, yo estoy aquí, tengo el ventilador y se me volaron todo. Bueno, Muy bien. Eso es una buena lección. Ya saben que no prendan el ventilador cuando tienen papelitos así. y el calor. Muy bien. Y el calor. Bueno, me alegra Perdón, mucho pastor. tenerlos a todos. Recuerden algo que quiero reiterar de lo que decía ahorita. Dios no descarta y no rechaza nada. Y parte de lo que me parece muy lindo siempre que pienso en quién es Marcos, el que escribe que es un evangelio que es muy, 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 muy lindo, muy poderoso, de quien toman los otros dos. Es una persona que posiblemente en su juventud fue rechazado por uno de los grandes de la fe, por el apóstol Pablo, rechazado tal vez con justa causa y tal vez también más adelante
no solo rechazado, sino reconciliado. Pues si nosotros hemos sido los que en algún momento hemos sido rechazados por alguna actitud, por alguna cosa que hemos hecho, por algo que nos descalifica, no dejemos de confiar en que el Señor puede usarnos. Y si nosotros somos los que a veces solemos mirar a otros con ojos de, es que este hermanito es tan difícil, este me la saca tantas veces y yo creo que Dios no lo puede usar, no dejemos de pensar de que de pronto el Señor puede hacer un milagro y puede convertirlo en alguien que pone una piedrita para una gran obra, para algo que va a bendecir mucho. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo con los que Amén. están acá y nos vemos dentro de 8 días con el resto. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos. Feliz Nos vemos el noche. domingo. Amén. Buenas Lo noches. mismo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. No, sí, Dios les bendiga. Bye, bye, pastor.